Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias magistrales. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el doctor José Félix Angulo Rasco, quien nos acompaña desde España. Pero antes quisiera cederle el micrófono a la responsable de este centro de investigación, a la maestra Francis Falconi. No sé si ya se encuentra conectada. Permítanme verificar. Parece que todavía no está en la sesión. ¿No está? Permítanme tantito. Déjenme comunicarme con ella. Me dice que está teniendo problemitas con su conexión, que le demos oportunidad cambiarse a su teléfono celular. Pero bueno, mientras la esperamos tantito, eh, seguimos acá recibiendo personas dentro de la sala que se están conectando. Me parece que ya se encuentra aquí en la sala. Ya veo por acá su nombre. Adelante, maestra Francis, bienvenida. No tiene abierto su micro, maestra. Listo. Disculpen, tuve que conectarme del celular, la computadora no me dejó. Pero bueno, agradecerles y darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias magistrales, ¿no? Que está organizado por el CITFOR a través de la encargada del área de investigación, la maestra Alejandra Islas. Agradecerles a todos que hayan tenido este interés, al doctor José Félix Ángulo, agradecerle que nos haya apoyado en esta sesión de conferencias y pues decirles que, como siempre les manifestamos aquí en CIT, porque el tema de la capacitación es primordial y sobre todo poder tener bien cimentadas las bases en el área de investigación, ¿no? Entonces, agradecerles este interés y decirles que siempre van a poder contar con nosotros en todo lo que necesiten en temas de capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Francis. Bueno, pues vamos a continuar con lo que teníamos planeado para esta sesión. Recordamos que, bueno, pues tenemos invitado de lujo y me voy a permitir presentarlo. Su currículum, su trayectoria es muy amplia. Vamos a ver si logramos captar pues lo más esencial de la trayectoria del doctor Angulo. El doctor José Félix Angulo Rasco es un académico e investigador con una reconocida trayectoria internacional en el campo de la educación, caracterizado por su compromiso con la justicia social, la democracia y la transformación pedagógica. Él es licenciado y doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Málaga, respectivamente. Ha dedicado más de 4 décadas a la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
Desde 1996 se desempeña como catedrático de la Universidad de Cádiz, institución en la que también ha ocupado cargos directivos en el Departamento de Didáctica y en el Servicio Centralizado de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Su vocación académica lo ha llevado a trascender fronteras, estableciendo una destacada vinculación con América Latina, especialmente con Chile, donde fue profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso entre 2014 y 2022. Además de ser investigador en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. A lo largo de su carrera ha participado como director y colaborador en más de 25 proyectos internacionales y en Europa y Latinoamérica, financiados por la Unión Europea, organismos multilaterales y agencias nacionales, centrados en temas como la inclusión educativa, la evaluación, el abandono escolar y el impacto de las tecnologías digitales en la enseñanza. El profesor Angulo es autor y coautor de una prolífica producción académica que incluye 12 libros, 69 capítulos de libro y más de 55 artículos publicados. También ha elaborado informes de investigación, materiales multimedia y también ha publicado en periódicos de escuelas. Su labor como investigador ha sido reconocida con premios nacionales en España, entre los que destacan el Premio María Espinosa, el Premio Nacional de Investigación Educativa en 1992 y el segundo premio a tesis doctorales en 1998. Asimismo, su prestigio lo ha llevado a integrarse al Comité Internacional como asesor de la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora, con sede en Quebec. Sin más, pues les demos el micrófono, doctor, como siempre agradeciendo el tiempo y el conocimiento que va a compartir con todas y todos nosotros. Comentarle que estamos conectados aquí de varias partes de México, de varios estados, y bueno, pues será un placer escucharle. Adelante, doctor. Eh, Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Muchísimas gracias, Alejandra Islas, a usted y a la institución que representa, también a Francis Falconi. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en la edad que tengo algunas ideas que me han obligado a repensar cosas que he pensado y escrito y a repensar cosas que quiero todavía escribir y sobre las que quiero reflexionar. Si me permiten, me gustaría compartir la presentación. Estamos, compartir. ¿Se ve? Sí, ¿Se doctor, ve? ya le vemos. Eh, yo tengo el vicio de, como español, de hablar muy deprisa. Entonces, si ustedes son tan amables de indicarme un poco más despacio, yo creo que nos irá bien y me irá bien a mí. Bueno, mm, lo que voy a exponer hoy es algo que llevo pensando los últimos 5 o 6 años, porque estoy preocupado de lo que está pasando en el mundo y también siento ¿cómo decirlo?, una especie de fracaso, porque creo que mi generación ha fracasado, dada la situación en la que estamos ahora. Es decir, creíamos en los años 80 que íbamos a conquistar el mundo, que íbamos a hacerlo mejor, sobre todo cuando yo entré a la universidad en 1982, pero me he dado cuenta que por mucho que hayamos hecho, no lo hemos conseguido desde lejos. Y a pesar de los intentos, a pesar de las buenas intenciones, no lo hemos conseguido. Y por lo tanto, yo decido dar una vuelta. Digo, bueno, quizás que tengamos que pensar la educación y lo que significa la formación futura de los docentes de otra manera. De otra manera mucho más, muy distinta a como la hemos pensado ahora. Y uno de los eslabones en los que he ido elaborando estos últimos años es pensar desde los derechos. Normalmente pensamos desde otras, ya los pondré más tarde, de otros marcos conceptuales, con otro lenguaje. Yo creo que hay que empezar a cambiar. ¿No? Eh, mm, ¿Por qué hablar de derechos y derechos en la educación? Parece que están establecidos el derecho a la educación de todo el mundo tiene derecho a la educación, pero sigo pensando que
ese derecho a la educación, que no se ha cumplido, que en gran parte del mundo sigue siendo un derecho, digamos, más superficial y que necesitamos profundizar en ciertos derechos que se acerquen mucho más a la práctica docente, a lo que hacemos en nuestras aulas y lo que hacemos en nuestras escuelas. ¿Pero por qué hablar? Bueno, hay dos razones básicas. Una es esta. Y nuestra época es una época desquiciada, como diría Shakespeare en Hamlet, acto primero, está en la quinta. Time is out of joint, está como desencajada, ¿no? Estamos, como dice también la UNESCO, en un momento crítico de nuestro mundo, ¿no? Aquí he puesto algunos datos. 1.321 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 a hoy en España. No estoy hablando ni de México, ni de Argentina, ni de Chile. En España, en un país de la Unión Europea, un país occidental, se supone que una democracia consolidada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Francia, Gisèle Pelicot ha sido violada por 72 hombres. Hace muy poco, en el 19, Facebook cerró un grupo de hombres con 30.000 usuarios donde intercambian fotos de sus propias mujeres, ¿no? Como ustedes saben, el ejército sionista, estamos viviendo, siendo testigos de un genocidio día a día, es decir, el holocausto fue indiferido, lo subimos después, ahora no lo estamos viendo, ha causado más de 17.000 niños muertos, heridas a 6.168 más o menos, probablemente mucho más, desde el 7 de octubre hasta el 24, y unos 28 niños mueren y niñas cada día en Gaza, ¿eh? Y somos testigos de eso, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, en España, ser niño o adolescente en nuestro país es un riesgo de pobreza, uno de cada tres de 18 años son pobres en España, ¿eh? Eh, y el 25% en España cree que el Sol gira alrededor de la Tierra y el 30% de los españoles cree que los humanos convivieron con los dinosaurios, en una encuesta de 2015. Son datos heterogéneos, pero los que nos dice que nuestro mundo está raro, está muy desquiciado, ¿no? La FAO también nos ha planteado que el estado de los bosques en el mundo es terrible, hay una desforestación continuada, ¿eh? Enorme, con un tanto por ciento muy grande, desde el 90 hasta ahora, hasta el, bueno, el 20, pero mucho más ahora. Pérdida de 178 millones de hectáreas de bosque. En España hemos tenido unos incendios catastróficos en el norte de España, lo cual parece congruente porque es donde más llueve en mi país. Hemos tenido que han arrasado con parques naturales por la negligencia, como siempre, de nuestros políticos, ¿eh? Hay un lento resurgimiento de de los regímenes autoritarios. Volvemos sobre eso con Orbán en Hungría, con Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina. Hay grupos neofascistas en Europa. Tenemos a María Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, que es presidenta. Geert Wilders creo que todavía sigue en los Países Bajos. El grupo Vox en España. Freiheitliche Österreich en Austria, liderado por Herbert Kiel, y Alternative, está más escrito Für Deutschland, que es liderado por Alice Weiler, que además es curioso porque está casado con una mujer asiática. Son esas congruencias en las que se vive hacia la extrema derecha, ¿no? Y vemos incrementar en general en nuestro mundo el sufrimiento, la homofobia, el patriarcado, los genocidios, como he dicho antes, los desplazamientos masivos de personas, los muros, no solamente el muro que separa México de Estados Unidos, y nosotros en Europa hemos puesto muros. España tiene una frontera de muros que hace impenetrable a muchas pateras que llegan aquí. Eh, el incremento de la indiferencia y la adiaforía, la indiferencia en la vida y la indiferencia hacia los demás, la porofobia, el miedo al pobre, el desenganche moral de que ya hablaba Bandura en los años 70, que yo recuerde. Hay un incremento del patriotismo populista que no lleva a nada y un individualismo exacerbado que conecta con la hipicracia, es decir, el ser feliz a costa de todo, tú vas a ser feliz, levántate a las 5 de la mañana, todos esos youtubers que nos hablan de que si te va mal es por culpa tuya y no por el contexto en el que viven, ni por tu pasado, ni porque no te dan ninguna opción, ¿no? Es el mundo un poco en el que estamos, ¿eh? Hay, como acabo de nombrar, un ascenso imparable del pensamiento conservador en nuestras sociedades. En muchos casos la juventud se vota a extrema derecha, y en todo el mundo hasta ahora se había aceptado palabras de Milei como la justicia social es una aberración, que es parte de lo que ya dijo Hayek, un neoliberal en sus textos, ¿no? La miseria de la
justicia social, el error de la justicia social, ¿no? Y claro, hay un incremento, lo que luego hablaremos de la pedagogía de la crueldad, ¿no? En Bembe también habló también de la necropolítica, ¿no? Que es el incremento de la muerte a raíz de las desigualdades y las injusticias, de dejar que la muerte a los excluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y John Berger ha hablado, el famoso John Berger de Maneras de Ver, ha hablado del eticidio, es decir, cuando la gente o agentes matan la ética y la noción de historia y de justicia, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos ahora. Una pregunta que yo no sé si soy capaz de responder del todo es por qué hemos llegado a eso, ¿no? Que sería la segunda razón. Es decir, hay un tema, a mí me remonta a unos textos muy antiguos de los años 50 de Theodor Adorno, uno de los, junto con Jorge Jaime, de los líderes de la Escuela de Frankfurt, de los que escribieron La dialéctica del iluminismo, un libro muy controvertido, pero que es enormemente interesante de volver a repensar. Él decía, además lo vio muy bien, tiene varias conferencias sobre eso, ¿eh? Uno de ellas es Pensar después de Auschwitz, que es muy interesante, que recomiendo a todo el mundo que la lea. Él hablaba de que la heteronomía no acabó con el nazismo, y sigue prevaleciendo sobre la autonomía. Él hablaba con ese lenguaje. Es decir, la necesidad de depender de un líder, de otro, de obedecer a otro, está todavía vigente, que es un poco el caldo para que las extremas derechas, etcétera, etcétera, ¿no? El 67 ya hablaba de eso, como decimos, ¿no? Y él decía que la ilustración tiene como dos caras. Es verdad que nos ha permitido afrontar, digamos, desde la ciencia una manera racional de ver el mundo, pero también Nietzsche internamente el iluminismo es una contradicción que detectó muy bien Foucault en un texto sobre el iluminismo también, eh, lleva también un momento de destrucción por el dominio de la naturaleza, ¿eh? Y eso tenía que ver porque ellos fueron muy influenciados con Max Weber, con la racionalidad a medios fines, es decir, eh, que era un poco la racionalidad que venía de la mano de la industrialización, que en el fondo está conectado también con la ilustración, ¿no? Es decir, hay que buscar cuáles son los medios más eficientes para conseguir los fines, pero esos fines deben ser medidos, porque si no sabemos y por lo tanto deben ser convertidos en objetivos medibles para seleccionar cuáles son los mejores medios. Claro, él decía, Weber decía, eso es un desencantamiento en Zeugung del Welt, un desencantamiento del mundo, porque con la racionalidad medios fines, que es la gran racionalidad, ya no hay misterio, no hay magia, no hay otra cosa. Claro, es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, Jorge Jaime Adorno lo transforma en la racionalidad instrumental, la idea de racionalidad instrumental, que creo que a nuestro juicio sigue latiendo en los sistemas educativos de una manera a veces sutil, pero que está ahí, que nos impide orientarnos de otra manera, y ha impedido que nos acerquemos al ser humano y que, todo lo contrario, que nos separemos de lo que significa el sentido de educación, el ser humano, y ha generado estas situaciones en las que estamos, donde mucha gente joven lo único que quiere es prosperar en este mundo, yo mime conmigo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, se renuncia al sentido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso, claro, lo ha detectado también en su manera Rita Segato, la gran antropóloga argentina afincada en Brasil, que lo recordar, cuando ella hablaba de la pedagogía de la crueldad, que es decir, que rompe la fluidez de la vida, lo que significa la vida, ¿no? Que es, y la vida humana especialmente, ¿no? En algo mesurable, lo convierte en una cosa que es vendible, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pedagogía de la crueldad muy instalada, aunque nosotros nos creamos que no lo tenemos, ¿no? Y ahora veremos algunos ejemplos un poco más adelante, ¿no? Eh, es decir, nos hemos alejado de la vida y por ello del sentido de ser un ser humano. Eso es un poco lo que nos ha pasado. Y al hacer eso hemos dejado que otros invadan un terreno que nosotros debemos haber llenado con algunas ideas o compartido esas ideas con nuestros alumnos y con las nuevas generaciones, ¿eh? Eh, l- Ha habido cuatro cuestiones, yo he seleccionado cuatro, que todas estas ideas de la pedagogía de la crueldad se han llevado, de alguna manera, se han introducido dentro de la educación. Yo hablé que son la gerencialización, la financiarización,
perdónenme los neologismos, pero es un poco la traslación más fiel, pero infiel también, a los conceptos ingleses, ¿no? Y la aprendización psicológica y la simplificación. Lo he trabajado en algunos textos. Voy a hacer un viaje no demasiado largo sobre ello. Gestión significa simplemente administrar un negocio, ¿no? Y cuando hablamos de gestión educativa, en el fondo, lo que late debajo de nosotros, querámoslo o no, es una forma de controlar, la educación convertida en un negocio, en el fondo. Y hay un proceso profundo, una tecnoburocracia que se ha dominado de los sistemas educativos, ya sea por las pruebas estandarizadas, ya sea por los reglamentos que se nos imponen. Por ejemplo, los estados, al menos en España, el Estado español le dice a los docentes, en los programas generales para todo el mundo, qué tiene que estudiar cada alumno, qué objetivos conseguir, qué indicadores, cómo evaluar, cómo enseñar, cómo evaluar y cuáles son digamos, los criterios de evaluación. Es decir, el Estado se encarga de de darle al docente un marco para que gerencialice, es decir, gestione su propia docencia, quitándole la autonomía del docente, es decir, quitándole la libertad de decidir como un profesional qué tiene o no tiene que hacer, ¿eh? Entonces, esa visión de generalización y tecnoburocrática sigue latiendo, no la hemos olvidado. Yo recuerdo que en los años 80, Jimeno Sacristán, uno de mis más queridos maestros, escribió un libro sobre los objetivos que nadie hizo caso. Bueno, ahora los hemos transformado en otras cosas, en competencias, en indicadores, en estándares, da igual. Su libro sigue siendo vigente sobre los objetivos porque lo que hemos hecho ha sido transformar. Es decir, cuando yo era estudiante tenía que aprender cómo transformar fines generales en objetivos operativos de conducta y teníamos que leernos a Mager, supongo que lo habrán conocido algunos de ustedes, los más mayores, ¿no? Cómo cómo transformar los fines educativos en objetivos operativos de conducta. Bueno, ahora utilizamos otro sistema, pero sigue siendo el mismo. Ese es el proceso de la gerencialización, que sigue latiendo en nuestro sistema educativo, ya sea porque el Estado nos impone unos marcos cerrados a los docentes, ya sea porque también aceptamos esos marcos y en nuestra propia organización del aula la estructuramos de esa manera, ¿no? No, porque a veces uno no puede quizás liberarse como quisiera de esas orcas caudinas que son las imposiciones administrativas y burocráticas externas, ¿no? La otra es la financiarización, que tiene que ver con la mercantilización de la educación. Es decir, incluso hay, es decir, no solamente porque el neoliberalismo ha privatizado el sistema educativo, sino que ha empujado a que las escuelas también a veces funcionen como si fueran, incluso las escuelas públicas, como si fueran empresas. Y lo único valioso es, por ejemplo, que tú desarrolles tu capital social, o tu capital educativo. Es decir, que tú te monetarices en la medida en que aprendas. Cuanto más sepas, más te podrás monetarizar. Cuantos más cursos hagas, más te podrás monetarizar. Si tienes mejores notas, más te podrás monetarizar porque saldrás y te podrás vender como capital humano, ¿eh? Que es un poco lo que hizo Milei nada más llegar a la presidencia argentina, que era un ministerio de capital humano, nada más. Es decir, que eso era enormemente importante. Es decir, hay una presión, por ejemplo, la ecuación de James Hetman es sobre el infantil. Él dice que el infantil es importante porque es una inversión del Estado hacia el futuro. Fíjense ustedes que eso significa que está utilizando una explicación económica para un terreno que es en la educación, ¿eh? Cuando, claro, y las explicaciones económicas tienen plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque son circunstanciales, ¿no? Lo que no es circunstancial es el sentido de la educación y el sentido de la educación infantil, cuál es su papel, qué significaría en sí misma, ¿no? Pero bueno, hemos aceptado y además nos parece muy progresista que Jens Heckman nos diga, y tiene todo un montaje, toda una página, y es el más inocente de todos, ¿no? Un montaje muy grande diciendo que, bueno, que la importancia de la educación, repito, la educación infantil está en la medida en que contribuye al desarrollo productivo de la sociedad, que es cuando buscamos eso en las justificaciones. Es decir, la educación está para mejorar el sistema productivo de la sociedad, crear mejores profesionales, etcétera, etcétera, que producirán más sociedad. Esas explicaciones, en el fondo, suponen aceptar una mercantilización de la educación, en lugar de otro tipo de explicaciones que, bueno, educamos a la gente para que sepa vivir en el mundo, entender el mundo, cambiar el mundo y criticar el mundo, sin más historias, ¿no? Bueno, pues esa financialización no solamente es la privatización del sistema, sino digamos, por llamarlo así, la privatización del sentido de lo que queremos hacer en educación.
Está luego la aprendización psicológica, que es ahora hemos dejado los pedagogos, y yo me considero un humilde pedagogo, hemos dejado los pedagogos que sea la explicación psicológica determine lo que es importante o lo que tenemos que hacer. Se habla de entornos de aprendizaje, se habla de comunidades de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje, aprendizaje permanente, estándares de aprendizaje. Y con ello lo que estamos haciendo es quitando el concepto de pedagogía, incluso el concepto de educación, de ese fenómeno en el que estamos nosotros unidos. Todo es aprendizaje. Yo a veces he puesto ejemplos del currículum. Digo, yo creo que el error es orientar los currículos al aprendizaje del alumno, porque en el momento que yo oriento el currículum hacia el aprendizaje del alumno, da igual lo progresista que yo quiera ser o lo influido con las nuevas tendencias pedagógicas, son muy hermosas. Alguien me puede preguntar, ¿y cómo sabe usted que ha aprendido lo que usted cree que ha aprendido? Y en esa pregunta está la gran, digamos, la gran trampa. Entonces tenemos que medir lo que han aprendido. Y de ahí ya no salimos, ¿eh? Eso es un círculo vicioso que deteriora el proceso educativo. Porque si tenemos que medir, tenemos que enseñarles para que tengan buenos resultados en la medida, etcétera, 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 etcétera. La aprendización es un concepto, la aprendización es una tendencia enormemente fuerte en nuestro sector educativo y por lo tanto tampoco nadie se pregunta qué es la educación, qué es la pedagogía, qué significa la pedagogía originalmente, qué era el acompañamiento, todo eso lo hemos partido, ¿no? Y Herbiesta tiene unos textos muy bonitos que hace un análisis profundo, el primero que hizo este análisis profundo, en donde dice, bueno, pues la transacción esa que hay es el aprendiz es el consumidor, el docente es el que proporciona el producto y la educación misma se transforma en la mercancía que se entrega al docente o la institución, al aprendiz, que es el consumidor, ¿no? Y Herbie, este es uno de los pocos filósofos europeos que ha dicho, eso es un gravísimo error, no se equivoquen, lo cual no significa que uno Este es esté en el de las contra del cruces, aprendizaje. Nadie está en contra del aprendizaje, ¿vale? pero no todo en educación. Apareció aquí como consumo de alimentos y bebidas. Disculpen, Ellos no es que hay una facturan voz por que hora, habla. pero yo tengo los tickets. Un tal ¿Alguien Luis tiene Fernando un Torres. micrófono abierto? ¿Nos pueden Sí, apoyar? Luis Fernando Torres estaba antes abriendo. Le silencia a todos y ya nada más déjale el acceso al doctor. Perdón, lo siento, es que me distraía mucho de lo que estaba explicando. Gracias, doctor. Una disculpa. No, no se preocupe, eso pasa en las mejores familias. No pasa nada. Bueno, pues le decía eso, que el aprendizaje yo creo que es muy importante, pero yo creo que hay otros elementos clave también dentro del proceso educativo, porque una persona puede saber mucho y ser una persona impresentable, cruel, una persona, si es un varón, enormemente machista, etcétera, etcétera. Incluso puede ser un asesino. El que uno sepa muchas cosas no nos hace mejores en nuestros valores, en nuestra forma de entender el mundo, de relacionarnos con los demás, de comunicarnos con los demás, de ponernos en lugar de los demás. Eso es un proceso diferente que simplemente el aprender cosas. Bueno, es decir, por eso, una buena educación implica un aprendizaje profundo, pero podemos aprender sin poder educarnos como seres humanos. Ese es uno de los temas clave que a veces hemos olvidado. ¿Por qué? Porque hemos psicologizado la enseñanza. ¿eh? Y los psicólogos tienen sus, con perdón, y usted discúlpeme si alguno entre ustedes tiene sus grandes rémoras, tanto sean psicoanalíticos como no lo fueran. Y por último, otro de los procesos que ha llegado con todo, que decir que ha sido también el cúpula de todo eso, con todo digamos, el pensamiento tecnológico racionalista que planteaba Jorge Jaime Adorno, es la simplificación. La simplificación tiene dos caras, ¿no? Aquí no estoy hablando de la navaja de Ockham, que la mejor explicación es aquella más simple, ¿no? Estamos hablando de quitar la complejidad a los procesos educativos. Creemos que es, sobre todo los de fuera, que es fácil estar toda una mañana con niños y niñas en infantil y es enormemente complicado. Igual de complicado que estar con adolescentes, que están en un momento clave de su vida, ¿no? Pero sin embargo creemos que eso es fácil, ser maestro, ser maestra, es enormemente sencillo, cualquiera lo puede hacer, pongamos en las computadoras, como cuando se decía con el boom de las tecnologías, que ahora pongámosles con la IA y la IA les enseñará perfectamente. No, eso es una simplificación, una reducción al absurdo de lo que significan los procesos educativos. Y las dos caras de esa simplificación son la estandarización. Yo he puesto aquí un cómic, dice, para una selección equitativa, todo el mundo deberá subir, hacer el mismo examen, subir al árbol.
Pero claro, cada niño es diferente. Sin embargo, le ponemos a todos el mismo tipo de examen, ¿no? Yo siempre recuerdo, hay un psicólogo o un psicólogo colombiano que hacía unas pruebas para darle la vuelta, parecía un etnometodólogo, ¿no? eh, no el etnógrafo, el etnometodólogo, hacía como al revés, ¿no? Entonces él le ponía una mesa con tres patas a un niño y recuerdo que si era un niño pobre, muchas veces me decían, que cuando él preguntaba, ¿qué le falta a la mesa? Pues a lo mejor mi hijo diría una pata, pero ese niño en Colombia, en ese contexto, decía comida, le falta comida, ¿no? Ah, está mal la respuesta. No, no está mal, es la respuesta en su contexto, pero lo hemos visto porque estamos estandarizando, ¿no? Desde la estandarización es que va de la mano lo que Salberg llama, que es un investigador finlandés, Global Education Reform Movement, ha afectado nuestra política misma. Estamos estandarizando, vivimos estandarizados dentro de la educación, lo cual es un gravísimo error. Yo tengo un lema que es a mayor estandarización, menor inclusión. ¿Eh? Y uno de los ejemplos que pongo, porque ahora todo el mundo, por lo menos en mi país, está encantado con la rúbrica, es la rúbrica. La rúbrica es una forma sutil, engañosa, que parece que pasa, como dicen en Chile, pasa piola, pero no, de la estandarización. Las rúbricas son guías precisas, que van para el aprendizaje y con criterios específicos sobre el rendimiento. Por lo tanto, están estandarizados, son estandarizados. Cuando planteamos los indicadores para todo el mismo, los objetivos para todo el mismo, estamos estandarizando la educación. La estandarización es uno de los mecanismos más terribles que tenemos en la educación. ¿Por qué? Porque es una manera de simplificar la propia educación. Digamos, de no hacer frente a la diversidad, a la complejidad de los procesos educativos. Y luego está la cuantificación, que es el otro lado. Vivimos en un mundo terriblemente cuantificado. Es decir, ustedes tienen pruebas nacionales, quiero recordar, todavía. Luego están las pruebas de la OCDE. Hay una organización de calidad de educación en Latinoamérica que está haciendo también pruebas. La OCDE es un kraken con un montón de tentáculos, porque no solamente es el PISA, luego están porque hay un montón de lo que llaman Large International Scale Assessment, hay muchos, ¿no? En Chile tiene el SINCE. Bueno, hay también el AGELO para la universidad, de parte de la OCDE, está el PISA para niños, está el PISA para las escuelas privadas que lo puedan pagar, etcétera. Es decir, cuando yo eso lo he analizado, hay un montón de pruebas, además de indicadores que a veces que se aplican, etcétera, que establecen que lo valioso es aquello que podemos medir, ¿no? Y además con mediciones equívocas, porque si ustedes analizan los resultados de PISA a lo largo de los últimos 10 o 15 años, los primeros, salvo la entrada de Shanghái y alguno más, siguen siendo los mismos. Y los últimos siguen siendo los mismos, no han cambiado. Es decir, eso de que la PISA ayuda a cambiar las cosas, eso es mentira, ¿no? Y además, eh, como se ha demostrado, uno no puede es decir, equiparar unos países con otros. ¿Por qué? Porque han tenido historias diferentes, historias de educación diferentes, porque escolarizar a la población ha sido enormemente costoso y ha costado mucho, hasta la bien entrada el siglo XX, y aún así, porque son instituciones jóvenes, que no se pueden comparar. Es decir, ni siquiera España nos podemos, deberíamos a lo mejor, pero no podemos comparar tampoco con Suecia y Alemania, ¿no? Que han tenido una historia de desarrollo tecnológico y de escuela pública mucho más intensa que la nuestra, porque la dictadura, la escuela pública fue casi desaparecida. Quedaron muy pocos reductos, aunque luego se ha ido generando poco a poco, ¿no? Es decir, las comparaciones de este tipo de pruebas son enormemente injustas, tanto el PISA como las demás, ¿no? Igual pasa con las pruebas nacionales. Yo recuerdo en Chile se vendía el SINCE como que es un buen instrumento para que las escuelas mejorasen, ¿no? Y yo preguntaba si un docente, después de 6 meses con sus niños, o un docente hombre o mujer, no se da cuenta de quién está bien o quién está mal, entonces no merece estar en la docencia, porque con 6 meses es más que suficiente, que es cuando se aplica el SINCE, ¿no? Lo que servía. El SINCE es para decir qué escuelas van bien y qué escuelas van mal y luego venderse. Ponen carteles. Nuestra puntuación en SINCE ha sido muy buena, por lo tanto, esto es un colegio de alta calidad, ¿no? Y la calidad se mide por una prueba externa, ¿no? Lo cual es una locura absoluta. Estos son 4 elementos que yo creo que nos han cegado, la forma de gestionarnos,
tan empresarial de que la financiación es lo más, que la mercantilización es lo más importante, que el aprendizaje es lo más importante y que eh, pedimos simplificar, que nos ha empujado a perder de vista otras cosas. ¿Eh? Y eso es lo que a mí me ha impactado. Y bueno, pues habrá que buscar otras formas de entender la educación que no sean simplemente estas, en un contexto en donde estas son predominantes. Es decir, digamos, el hacer frente a estas cuatro características de los sistemas educativos, no solamente español, sino probablemente mundial, no es fácil, pero hay que pensar de otra manera. ¿Eh? Claro, la primera pregunta que diría Harry Frankfurt, un intelectual alemán, es ¿qué debería preocuparnos? ¿Y por cuál? Y normalmente nosotros, yo he cogido un poco lo que deriva de todo lo que acabamos de ver, conceptos en los que estamos enredados. Achievement, logro, resultados, rendimiento, accountability, al que no voy a hablar, pero que es un tema largo mano, capital humano, he dicho algo, indicadores, lo que llaman study lessons aquí en España, que es estudio de lecciones, el aprendizaje basado en evidencias, las competencias, el pensamiento computacional, se ha puesto ahora muy de moda, hay que desarrollar el pensamiento computacional y yo recuerdo en un conversatorio una mujer experta en tecnología me decía, hay que desarrollar en la escuela el pensamiento computacional y os decía, vamos a ver, ustedes están intentando que la IA piense como el ser humano y van a obligar a los niños que piensen como una computadora de los años 70, 80. Digo, ¿dónde van ustedes, no? El New Public Management, la nueva gestión pública, las evaluaciones de impacto y con las rúbricas, el PISA, las reformas basadas en estándares. Este es el vocabulario. eh, el noticing que también se ha puesto las auditorías que se ha puesto de moda, la eficacia, la eficiencia, todo eso es un vocabulario que nos llena la boca y con el cual hablamos y por lo tanto, sin ser un forofo de la tesis Sapir-Whorf, cuando utilizamos este vocabulario estamos pensando de una manera determinada en la educación y no de otra. Es decir, ese tipo de vocabulario, bueno, y el neuroalgo, perdóneme, se me ha olvidado. Ahora todo es neuroalgo, neuroética, neuroeconomía, neuroeducación, y claro, nos vienen a decir los de la neuroeducación aquello que ya se sabía desde Pestalozzi e incluso antes, que las emociones y los afectos están unidos al aprendizaje. Vale, pues muchas gracias, ¿no? Pero le damos vuelta a todo eso. Es decir, cuando empleamos este vocabulario, nos ayuda a pensar de una manera diferente sobre la educación. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando tú eres capaz de nombrar determinadas plantas que te rodean, tú ves el mundo de una manera determinada que si eres incapaz de nombrar las plantas, que son, de dónde vienen, cuáles son sus características. Es decir, el conocimiento nos ayuda a entender el mundo. ¿Por qué? Porque el vocabulario nos da esa proyección hacia el mundo. Bueno, pues esto nos está impidiendo pensar la educación de otra manera, completamente diferente, ¿no? Y a mí me sirvió de clave una gran feminista negra, Audre Lorde, además escritora, poeta, muy europea, aunque nació en Estados Unidos, que en un simposium de feministas blancas ella les puso en orden. Es una intervención magnífica, magistral. Y una de las cosas que dijo es esta: las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Si nosotros queremos pensar la educación de otra manera, si nosotros queremos innovar la educación de otra manera, tenemos que utilizar marcos conceptuales diferentes a los que estamos utilizando hasta ahora. Con los marcos de ahora no podemos cambiar la educación, seguiremos haciendo lo mismo, cayendo lo mismo y cometiendo los mismos errores, porque casi nos determinan en nuestras formas de actuar y por lo tanto de pensar. Si seguimos dando importancia tanto al aprendizaje y en otras cosas, haremos casi lo mismo. Si creemos que la educación es un factor, un gran factor económico y no de construcción de valores, de cosmovisiones, de nuevas Bell and Sound, como dicen los llaman, nuevas visiones del mundo, haremos eso. Y Lord nos decía, no, con esas herramientas no vas a cambiar nada. Hay que cambiar las herramientas. Es decir, hay que cambiar las maneras de pensar, los marcos desde que te mueves, los marcos desde los que entiendes los procesos educativos. ¿Eh? Y por eso a mí se me ocurrió, entre unos otros cuantos, porque llevo trabajando, como decía al principio, bastantes años, la importancia de los derechos. Indagar nuevas maneras de pensar la educación, para mí también supone también pensar que más allá de los derechos humanos, introducir elementos de los derechos educativos o derechos pedagógicos dentro de la educación. Y he puesto aquí el ejemplo de Irene Montero, porque en un debate, Irene Montero ya no está en el Parlamento Europeo, es una militante del Grupo Podemos, del que yo soy, digamos,
amigo y simpatizante de ese grupo, y él ya decía en ese momento, dice, la única manera de combatir eso usted, le señalaba a la extrema derecha en el Parlamento, es con más derechos. Y yo creo que tiene razón, con más derechos, ¿no? Bueno, pensemos un momento antes de adentrarnos en los derechos. Todos conocemos la Carta de Naciones Unidas, la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Internacional, la Convención sobre el Genocidio, los derechos de la infancia. Hay un montón de derechos pululando que son enormemente importantes y hay que respetarlos. Pero hay que dar un paso más cercano, bajar un poquito más digamos, a lo que es la pedagogía y la educación. Pero antes de eso, hablemos de ello. Está claro que los derechos nos atañen a todos. Es decir, cuando hablamos de un derecho, es que nos responsabiliza a todos del cumplimiento de ese derecho, de la aceptación de ese derecho, de unirnos a ese derecho. Pero Hannah Arendt, una gran intelectual alemano-norteamericano, sí, norteamericano porque vivió el resto de su vida en Estados Unidos, se exilió, aunque volvió a Alemania, incluso visitó Heidegger y no quedó muy contenta. Esta gran intelectual decía, hablaba del derecho a tener derechos. ¿Cuándo se tiene derechos? Porque claro, si no hay un sujeto de derechos, no se puede establecer los derechos, pero cuando uno pertenece a la comunidad. Y esa fue una idea clave de Hannah Arendt. Y además por eso le preocupaba, porque la gente que no tenía, que estaba pululando sin nacionalidad, los apátridas, no eran sujetos de derecho a la medida, hasta que no se les, digamos, se les metía dentro de una comunidad para aceptar esos derechos, ¿no? O para exigir esos derechos sobre esa persona, ¿no? Por lo tanto, el pertenecer a la comunidad es un elemento clave de los derechos, sean estos cuales fueran. También Ignatieff, que no es, nadie puede acusarlo de izquierdoso ni de radical, que es una persona, un liberal sumamente inteligente, hablaba de que en el fondo los derechos humanos, él hablaba de los derechos humanos, están para proteger la agencia de los individuos. Es decir, la libertad negativa, como decía Isaiah Berlin, la capacidad de pues, el individuo para lograr sus deseos racionales sin obstáculos e impedimentos. Por lo tanto, ya tenemos dos claves. Uno, hay que pertenecer a la comunidad para tener derechos. Y segundo, los derechos te protegen a ti como individuo para que puedas desarrollarte, desarrollar tus deseos racionales sin obstáculos y sin impedimentos. Y el tercer elemento yo lo saqué del enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Amartya Sen es un gran economista y Martha Nussbaum es una gran filósofa norteamericana, que es la idea de las capacidades. La capacidad es lo que la gente es capaz de hacer, de ser, como dice ella, de acuerdo a una idea intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano. Es decir, las capacidades son aquellos que nosotros podemos desarrollar. O sea, desarrollar capacidades, desarrollar, no estoy hablando de competencias, sino capacidades de que los sujetos humanos pueden hacer y ser en sí mismos. Es decir, cuando habla del bienestar en términos de capacidades, se relaciona con las posibilidades y las selecciones que una persona dispone para alcanzar sus funcionamientos y acciones humanamente valiosas. Eso es la clave. Por lo tanto, el derecho a tener derechos se ubica entre proteger al individuo para que desarrolle sus capacidades dentro de una comunidad escolar. Y para mí eso es lo que me cerró la idea más allá de los derechos concretos y la idea de derechos. Es decir, la escuela, por decirlo así, la comunidad escolar es elemento fundamental que ha de proteger a los individuos para que desarrollen sus capacidades, pero a los individuos en colectividad. Por eso necesitamos la comunidad. Bien, ¿cuáles son los derechos que yo he seleccionado? Bueno, hay 4. Algunos voy a detener un poco más que otros y algunos son no están sujetos a controversia. Yo simplemente es lo que yo estoy pensando ahora. He publicado, pero hay que seguir pensando sobre ellos, ¿no? Uno es el derecho al conocimiento, otro es el derecho a la igualdad. Ahora lo explicaré porque parecen repetitivos, pero no son. El derecho a disentir y el derecho al afecto. El derecho al conocimiento es un derecho que a mí me parece cada vez más fundamental, porque siempre se dice que los pedagogos progresistas estamos en contra del conocimiento, y es mentira, estamos a favor del conocimiento. Y de lo que decía John, el famoso Michael John de Knowledge and Control, lo que él llama conocimiento poderoso. Y claro que los niños y niñas necesitan un conocimiento poderoso para entender el mundo, porque si no tienen ese conocimiento, el mundo se les escapa, porque si no tienen ese conocimiento van a ser manipulados por otro. Por lo tanto, el conocimiento poderoso es fundamental. Pero él decía,
no tiene nada que ver con el conocimiento academicista tradicional, no tiene nada que ver con eso, ni con el conocimiento cercano a la experiencia del alumnado. El conocimiento metodológico es ni uno ni otro, decía Young. Bueno, yo disiento en alguna medida, porque se comete una injusticia epistemológica y un profundo eurocentrismo dentro de lo que él llamaba conocimiento poderoso, ¿no? Hay un sesgo colonial muy fuerte, porque no se cuestiona dentro quién que crea ese conocimiento, problemas de racismo, machismo y además porque lo aleja de la experiencia de los alumnos. Es decir, yo creo, luego volveré sobre ello, yo creo que el conocimiento poderoso no puede desentenderse del conocimiento, de los fondos de conocimiento, por decirlo así, que creo que algunos intelectuales chicanos en Estados Unidos han desarrollado, los fondos de conocimiento que traen los niños y las niñas a la escuela. Es decir, los niños, y yo tengo experiencias en España de eso, los niños y las niñas ya traen un conocimiento. Y ese conocimiento es valioso, pero también es valioso reflexionar sobre ese propio conocimiento. Porque a veces está lleno de mitos, de supersticiones, de rituales incluso, por decirlo así, patriarcales, injustos, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta eso. Es lo que Ausubel llamaba a su manera en los años 60 y 70 el aprendizaje significativo, ¿no? Supongo que recordarán, ¿no? Bueno, ¿por qué a veces ese conocimiento, si lo dejamos de poderoso, simplemente ahí puede ser realmente injusto y un ataque y un epistemicidio? Bueno, pues, Bloom decía que hay una pérdida de la mente moderna occidental porque por el multiculturalismo y otro relativismo, etcétera, etcétera. Hills en 87 publicó un libro que se llamaba norteamericano, que se llamaba Alfabetización Cultural, donde enumera todos los conceptos que debe ser un norteamericano, pero que, por ejemplo, en la cultura maya no existe, ni la asiática, ni la mesopotámica, eso es, ¿no? O, por ejemplo, que se ha hablado muchas veces de que la cultura de Occidente es la cultura que uno tiene que aprender, pero se silencia, por ejemplo, los trabajos de Martin Bernal de Atenea Negra, en donde demuestra que en el fondo la cultura griega y por lo tanto la cultura occidental de un europeo como yo tiene sus raíces en la cultura asiática. Es decir, lo occidental se nutre fundamentalmente del oriental, ¿eh? Y no quiero poner zonas geográficas, ¿no? Y también Yad Goody hablaba del robo de la historia, ¿no? El sesgo, Yad Goody, un gran historiador, hablaba del sesgo eurocéntrico occidentalista que presenta muchas formas de entender la cultura, ¿no? Y por último, les pongo aquí un texto que a mí me ha impactado mucho. Bueno, yo conocí a David Graeber, que para mí son los antropólogos, digamos, l'enfant terrible de la antropología, que murió muy joven, lamentablemente, pero con textos maravillosos, que es El amanecer de todo. Aquí cuento una historia muy interesante, entre otras cosas, ¿eh? Está hecho con David Bengrove, que es un arqueólogo, en donde ellos llegan a rastrear en los diarios de los jesuitas en Francia, que es un montón de volúmenes, que habían estado en Latinoamérica y volvían, son diarios, llega a rastrear que en el fondo, fíjense ustedes, muchas ideas de la Ilustración, políticas de la Ilustración, la escucharon antes de nada esos jesuitas digamos, de los grupos originarios norteamericanos que estaban allí o que estaban en Francia, y ellos se reían y decían, ¿y vuestra sociedad es eso? Pero estáis locos, ¿por qué hacéis eso, no? Entonces, los ilustrados leyeron esos diarios y ellos plantean, David Graeber, que uno de los focos de la ilustración, el político, procede en el fondo de ustedes, de sus ancestros latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿y eso de qué nos sirve? Para quitarnos esa especie de marco de que lo europeo, lo eurocéntrico, es lo mejor del mundo, ¿eh? Ese gravísimo error que cometemos, ¿no? Bueno, por eso Gugi Van Tiongo habla de descolonizar la mente, es decir, hay una especie de bomba cultural que aniquila las creencias de los pueblos, sus nombres, sus tradiciones, sus capacidades, sus errores, ¿eh? Estamos destrozando, es una bomba cultural que arrojamos a nuevas generaciones en muchos sitios. Por ejemplo, en mi país, yo vivo en el sur de España y la cultura andaluza es una cultura muy particular, pero a veces y los del norte, o algunos del norte, cretinos, por cierto, se ríen del acento que tienen los andaluces, de la forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero el andaluz está muy unido también a la cultura árabe, que vivió aquí más siglos, 7 siglos, que lo que la cultura cristiana, ¿no? Es decir, y eso está imbricado en nuestras formas a veces de movernos, de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Y le hemos anulado. Es decir, no hay que ir a México solo. En España también ha pasado eso, ¿eh? Bien,
Por lo tanto, hay que tener una mente de colonial para entender lo que significa el conocimiento profundo, ¿eh? El decir, leer a los analistas de coloniales como Quijano, que es peruano, quiero recordar, en donde, claro, plantea que no todo lo que venga de Occidente es interesante para entender el mundo, sino que hay una riqueza enorme en las propias sociedades latinoamericanas de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, el concepto suma camaña, que está sobre todo en el sur, ¿eh? Y vuelvo a reivindicar, ¿por qué el derecho al conocimiento? Porque, como dice esta niña, un pueblo educado no se manipula. Cuando los niños y las niñas tienen un buen conocimiento del mundo, o han, por lo menos, no en cantidad, sino han sido capaces de reflexionar, de pensar sobre las cosas que les viene, de saber dónde buscar información, de detectar la credibilidad de los mensajes que le viene, ya no es un pueblo manipulado, ¿no? Y es lo que yo llamo, en un texto muy del 2016, la justicia cognitiva. Bien, el segundo es el derecho a la igualdad, que procede de un jurista, Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli era enormemente sutil y entonces lo que él decía es que en el fondo mantenemos la igualdad cuando respetamos las diferencias y las diversidades. ¿Mm? Es decir, no es una contradicción. La igualdad no es identidad, sino la igualdad funciona en los contextos en los que los diferentes pueden convivir, los diversos pueden convivir. Por lo tanto, el principio digamos, la necesidad de la diferencia, de la diversidad, es lo que da sentido a la igualdad. Y cuando eso no se cumple, y eso a veces no se cumple, porque hay una desigualdad económica, una desigualdad social, una desigualdad cultural, eso no se cumple. Pero el derecho a la igualdad está fundamentado en la diversidad, en las diferencias, en ser diferente, ya sea por género, por raza, por condición, etcétera, etcétera, ¿eh? Y eso a mí me pareció tan enormemente sutil e interesante que unamos igualdad no a identidad, sino igualdad a diversidad, a diferencia entre unos y otros. Porque somos diferentes, la vida es diferente. Y si ustedes miran a su alrededor, las plantas son múltiples, hay miles de moluscos en nuestro mundo, hay miles de anélidos, hay miles de plantas, de flores, tipos de flores. La vida es diversidad y en nuestras aulas entra la diversidad. Los niños no son homogéneos, son diferentes, son diversos. Nuestros niños y nuestras niñas, los adolescentes también, a pesar de que hay un influjo tremendo a la homogenización, ya sea por los medios audiovisuales, por las formas de, de las redes sociales, por las formas de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son diversos, basta que escarbes un poquito o permitas que eso salga, ¿no? Él habla también, bueno, habla de un principio estático, igualdad de valor de todas las diferencias y un principio dinámico que es que hay que pelear contra las desigualdades económicas y materiales que niegan la igualdad del valor de las diferencias. Es decir, es el valor. Las diferencias son un valor y como tal es el que da sentido al derecho a la igualdad. Esa es un poco la argumentación de Ferrajoli, ¿eh? Eh, la igualdad se estipula porque somos diferentes, el sentido de diversidad de las identidades personales. Eso es, ¿eh? Bueno, el penúltimo es el derecho a disentir, que es algo que a veces también hemos olvidado. ¿Por qué? Porque hemos aceptado con el liberalismo que lo establecido es lo que hay. Y como es lo que hay, ¿para qué vas a protestar? ¿O para qué vas a protestar si no te van a hacer caso? Bueno, pues yo creo que porque el disenso, dice Fusaro, otro intelectual italiano controvertido también, ¿eh? El disenso es un elemento clave de, de la cultura occidental y es un elemento clave de nuestras democracias. El decir no, ¿eh? Y eso es un poco lo que venía debajo del discurso de la servidumbre voluntaria, es decir, decir no, plantearte frente a la autoridad y decir, o no estoy de acuerdo, o simplemente no creo que sea así, y dar razones de por qué no es así, es un derecho que debemos cultivar en el aula, porque es la única manera que cuando salgan fuera del aula puedan decir, no, hombre, no, esto no puede ser así, esto, mira, tus razones no son las correctas. Esto venía debajo, por ejemplo, esto Nuche, en Nacimiento estuvo en un proyecto inglés de uno de los, para mí, los mejores pedagogos europeos, que es Lawrence Steinhaus. Sus libros están traducidos en la editorial Morata, que lo recordarán, yo no, creo que hace tiempo que no se editan. Pero Stephen Ball, el sociólogo inglés, ha publicado un texto muy bonito en homenaje a Lawrence Steinhaus que me ha recordado
bueno, cuando yo era profesor, cuando yo empezaba profesor y leía Steinhaus, porque era para mí la clave, ¿no? Un poco el Inhumanistis, él planteaba el diálogo, el debate razonado, ¿eh? Es decir, la única manera de afrontar los problemas sociales del conocimiento social era debatir sobre los problemas sociales que van a vivir los niños y niñas en secundaria. Y el debate tiene que regirse por elementos racionales que suponen, entre otras cosas, el tener datos o tener información o tener razones de por qué uno opina algo, ¿eh? Fusaro lo planteaba así, ¿no? Porque dice, claro, Fusaro, la democracia supone la protección del disenso. Cuando en democracia perseguimos el disenso, lo estamos convirtiendo en algo que llamamos democracia en dictadura. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, incluso lo que está pasando en Inglaterra ahora mismo, lo que está pasando en Alemania con la gente que protesta sobre el genocidio, etcétera, etcétera. Incluso lo que pasa también a veces en nuestro país. El disenso no está protegido. Y claro, Spivak, y esto me recuerda siempre la idea de Spivak, que es el disenso, perdón, protege la palabra de los subordinados, porque los subordinados también tienen palabra y han de expresarla libremente, ¿no? Y un libro de Derrida que era pensar es decir no. Bueno, pues a veces hay que decir no, ¿eh? Bueno, esto a veces... miren ustedes hace poco una youtuber, una estrella de las redes en España decía que ella no lee, que no le gusta leer y que no es interesante leer, ¿no? Bueno, pues recordé esta viñeta de tiene un libro, ¿no? O deje sus ideas en el suelo, que es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, el ataque de Trump a las universidades, que se están rindiendo las universidades, empezó con la de Columbia y me dio mucha tristeza porque yo la conozco. Levante las manos y pida perdón por tenerlas, ¿no? Bueno, el derecho al disenso está perdiendo. Y luego una idea muy bonita de una feminista también, Bell Hooks, muy especial, que tiene un libro muy bonito, en donde defiende el derecho a contestar, a ser respondona. Y ella conté, bueno, pues cuando era niña yo me intervenía en los debates de los adultos y no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Es decir, que el derecho a responder, a entrometerte a que el niño o la niña exprese si está o no está de acuerdo, y es un proceso también, es enormemente importante. Y a veces, no, los niños no tienen nada que decir, no tienen que callarse, los adolescentes que saben son inmaduros, etcétera, etcétera. Bueno, pues también se aprende a dialogar y discutir cuando uno acepta la palabra del otro y el otro dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿y por qué tiene que ser esto así? Y hay que debatirlo, hay que discutir, ¿eh? Y por último, uno de los que me parece enormemente importante y que de verdad que a veces hemos perdido muchísimo, ahora diré por qué, es el derecho al afecto. Yo no quiero confundir el afecto con lo que se llama la gestión emocional y menos con la inteligencia emocional de Goleman, ¿eh? Miren, la emoción, con independencia de que lo que dicen los neurólogos es bastante diferente a lo que plantea Goleman, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo así porque tienen una estructuración argumentativa bastante diferente. ¿Eh? Eh, la emoción es individual, ¿eh? Y nos pertenece a cada uno de nosotros. Pero el afecto es colectivo. El afecto supone una interacción, pero la emoción simplemente supone una individualidad. Tus emociones, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Estamos eh, homogeneizando las prácticas emocionales, entre comillas, ¿no? Y como dice Eva Yoz, una gran socióloga franco-israelita, que creo que todavía está dando clases en Israel, y que ha escrito un libro muy crítico sobre la situación y el gobierno de Netanyahu. Dice, la inteligencia emocional ha hecho posible un proceso de cosificación y estandarización emocional sin precedentes, lo que permite, porque la inteligencia emocional permite escribir un valor monetario al perfil emocional de cada uno e incluso convertir uno en el otro. Entonces yo lo planteo de otra manera. Miren ustedes, no tenemos como docentes ningún derecho a tocar las emociones de nuestros niños y nuestras niñas. Son de ellos. Y no tenemos ningún derecho a establecer un estándar de las emociones. Estas son las emociones buenas, estas son las emociones malas. Debes tener tanto grado de una emoción como de otra. Te aplicamos un test. Falso. Tenemos que, como docentes, crear espacios afectivos donde los niños y las niñas se sientan protegidos, queridos y amados y puedan desarrollar sus emociones. Y ese es el derecho al afecto, a que el niño, la niña o el adolescente se sienta protegido en la escuela, se sienta protegido por nosotros, no se sienta maltratado. Y a veces
olvidamos todo eso cuando creemos que la inteligencia emocional o medir la inteligencia emocional nos soluciona los problemas. Yo sé que esto es una batalla casi perdida, porque desde que Hollywood sacó sus películas es muy difícil, pero quizás si entendemos que la emoción es algo individual, mientras que el afecto es colectivo y afianzamos más el afecto, creamos ambientes especiales donde nos sintamos bien, donde podamos convivir, donde un niño, a lo mejor en primaria, pueda llorar en público sin que nadie le diga que está afeminado o es una nena, ¿eh? Donde pueda expresar sus emociones de llanto, de dolor, donde eso, las personas de emoción, son un elemento clave, porque va a sentirse protegido, porque va a sentirse querido, abrazado, comprendido por los demás. Eso para mí me parece que es la gran batalla que todavía queda los sistemas educativos. ¿Eh? Eh, y bueno, y otro de los elementos, además de inteligencia emocional, que está conectado con esto, es lo que se llama la educación positiva, el mindfulness, la psicología. Es decir, la japicracia, el derecho a... debes ser feliz, tú debes ser como individuo feliz, que en el fondo es un poco lo que planteaba el neoliberalismo con Margaret Thatcher cuando decía que no hay sociedad sin individuos, como mucha familia, ¿no? Bueno, pues eso, como tú eres un individuo, tienes que ser feliz, tú puedes ser feliz. Levántate hoy a las 5 de la mañana, métete un baño de agua fría, ya verás cómo lo vas a conseguir. Tú puedes, porque nadie te va a vencer. Tú solo puedes hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues hay un texto muy bonito, se llama Happy Gracia, que se cuenta por internet, donde analiza cómo hay una industria de la felicidad, sobre todo con los estudios del well-being, del bienestar, pero que en el fondo es una industria donde está todo monetarizado, donde te enfocan hacia el individuo, son los individuos los que pueden ser felices, pero no las sociedades, ¿no? ¿Eh? Por eso digo, yo creo que como docentes tenemos que crear, como dice Lynch Baker y Lyons, crear contextos afectivos, Eh, en donde nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes se sientan bien, se sientan seguros, se sientan comprendidos. Y si un día vienen a clase porque se les ha muerto una abuela, hay que empezar por la clase por eso, por cómo se siente, si es que quiere hablar de ese tema, porque eso es más importante que el nuevo teorema que tienen que aprender. Es el afecto, es el que, desde el afecto podemos llegar al conocimiento. Bueno, hay todo un estudio de la Judith Butler, bueno, el derecho al amor, sentirse cuidado y protegido, etcétera, 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 lo que acabo de decir. Y eso es un cuadro que, como vemos, entre comillas, hay algo de afecto en el preescolar, pero se va perdiendo a medida que nos acercamos al bachillerato o a la secundaria obligatoria, donde el rendimiento académico es lo más importante. Y hemos olvidado entender a nuestros adolescentes. Porque en nuestro mundo actual, la adolescencia lo tiene más difícil que en mi época actual, que en mi época cuando yo era adolescente. Era muy simple nuestra vida cuando yo era un adolescente. Muy simple, muy normal, muy lógica. Actualmente es enormemente complicado. ¿Por qué? Porque hay también más opciones y porque sus influjos son enormes. Y además el adolescente está en un momento de que no tiene futuro. Es decir, cuando un adolescente mira a dónde quiere ir, digo, ¿qué voy a ir? Si comprar o alquilar un piso, por ejemplo, en Madrid es imposible, si una habitación te cuesta 1.000 euros, si por el hecho que tengas una carrera no significa que vayas a tener un buen empleo o vayas a estar por encima de la pobreza, lo cual es mentira en España. ¿Eh? Y además, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Y cuál es mi identidad sexual? ¿Y cómo me siento como varón cuando el feminismo, afortunadamente, tiene un peso importante en nuestras sociedades? ¿Cómo me siento yo como varón? ¿Quién voy a ser yo? Porque no lo olviden, la mayoría de los asaltos, vamos, las agresiones sexuales son provocadas por varones, pero los varones muy jóvenes empiezan a criticar todo esto. Y por eso yo creo que reivindicar el derecho al conocimiento, a la igualdad y sentir y al afecto, que son derechos, conlleva la posibilidad de pensar diferente, pensar lo importante aquí y ahora, abandonar los antiguos manidos superficiales, inútiles conceptos, enfoques y teorías. Supone pensar de otra manera. Nuestro gran reto, como digo aquí, es saber si somos capaces de eso. Es decir, si florecerá, como en el dibujo, un árbol, algo diferente de los pupitres que ocupan nuestros niños en esta comunidad. Yo no sé si me da tiempo, hay un derecho a vivir en paz, que es una canción de un grupo, si me permiten ponerla, y se escucha de un grupo chileno que durante el levantamiento creo recordar, del 16, me parece, fue muy importante y si me permiten, se lo pongo. Adelante, doctor.
con respeto y libertad, y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. ¡Pronto! Estudiantes, no me dejarán dormir si usted no los deja soñar. La más nuestra canción es de puro amor, el valor, valor, olvido de olvidar. Yo creo que el derecho de vivir en paz es algo que no solamente quieren los chilenos, sino también los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños. Es un derecho que debe ser unido a los derechos fundamentales también de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido de algo y haya sido interesante las ideas que he expuesto hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que nos hemos quedado pensando bastante y reflexionando sobre lo que nos acaba de compartir. Muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que para nosotros esta mañana pues hemos podido escuchar y aprender. Están abiertos los micrófonos para las 98 personas que estamos conectadas en la sesión. Por si quieren hacer algún comentario, pregunta, para lo que nos acaba de compartir el doctor Angulo. Pueden sin problema levantar su manita para abrir su micrófono. También tenemos acá la herramienta del chat que nos permite interactuar. Con mucho gusto le damos lectura a las inquietudes que tengan. Por ahí alguien ya nos compartió el video en YouTube, el derecho a vivir en paz. Tenemos comentarios, doctor. Ahí dice muy reflexiva la ponencia del doctor. Felicidades. Muchas gracias. Muy buena ponencia. Mis felicitaciones y reconocimiento. Excelente reflexión. Muchas felicidades. Y bueno, tenemos ahí la manita levantada de la maestra Mari Caltenco y después le daremos la palabra a la maestra Silvia. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Encantada con su ponencia. Yo también soy pedagoga y bueno, pues hay algo que yo quisiera compartir. Su ponencia me recuerda mucho a esta frase de Carlos Monereo: no podemos seguir enseñando contenido del siglo XIX con maestros del siglo XX a niños del siglo XXI. Sí. Ya. ¿No? Básicamente es como yo percibo su conversación del día de hoy, muy interesante. Y también le quiero compartir, doctor, si me lo permite. En el 2020 yo publiqué un artículo con el Instituto Politécnico Nacional. Es una estrategia didáctica para la construcción de ambientes de paz en contextos escolares, que con mucho gusto, si me lo permite, me gustaría hacérsela llegar. Y también, Por favor. y también, Sí, pues,
favorecer y contribuir un poco a esto del campo educativo. Le agradezco mucho la ponencia y el tiempo que se tomó para estar con nosotros. Sí, muy bien. Háganmelo llegar. Sí, la fase de Monedero es muy buena. Es muy inteligente, la verdad. Monedero es uno de los cerebros que tenemos en este país. Bueno, ha tenido algún que otro problema, pero a mí me parece un analista político muy interesante, sí. Bueno, yo siempre digo que estoy en el partido en el que siempre pierde, pero he aceptado perder siempre. Y digo, lo único que yo quiero es que gane suficientes votos como para que a la socialdemocracia no deje que se incline demasiado hacia la derecha. Lo único que yo pido. Y Monedero, bueno, estuvo en el partido, se fue, pero ahora lo llevan dos mujeres, Yone Belarra y la otra, y son excelentes intelectuales, muy bien formadas. Hay un grupo de mujeres excelente dentro de Podemos. Pero Monedero es uno de los grandes analistas del que yo he aprendido mucho también, un político. Y por favor, creo que ya tiene mi correo, me parece, ¿no? Hágame llegar su artículo, sí, Sí, porque yo solicito el contacto y le hago llegar sí, el sí, lo voy a documento poner de aquí. 116 citas a nivel mundial de este trabajo. Claro, muy bien. Mire, voy a dejar aquí mi correo. Bueno, tengo varios, pero sí está bien. Ahí está. Lo he dejado en el chat. Estaré encantado de poder leerlo con gusto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Mari. Adelante. La maestra Silvia tenía por ahí su manita levantada. Mm. Una disculpa. Muy buena conferencia, muchas felicidades. Ahora sí, por poner una reacción sin querer levanté la mano, pero ya saben, está excelente y como dijo la maestra Mari Caltenco, hay que estarnos actualizando para estos jóvenes del siglo XXI. Muchas gracias. A usted, María Silvia. Hay una pregunta, dice, ¿cómo integrar una competencia sin perder parte de mi individualidad? Es Anastasio Cecati, ¿no? Muy sencillo, no trabajen con competencias, trabajen con desarrollo de capacidades, que es lo que plantea Marta Nussbaum y Amartya Sen, que además se ha llevado por Melanie Walker a la universidad. Hay un libro sobre las capacidades en la universidad. Es decir, la única manera de no perder su individualidad, imagino que como docente y como profesional, es que crear un ambiente donde las capacidades puedan florecer dentro de cada uno de los niños, de cada una de las niñas, puedan florecer. La propuesta de Marta Nussbaum y Amartya Sen para mí fue siempre un rival de las competencias. Mire usted, las competencias en el fondo, yo lo estuve analizando, tengo publicado, en el fondo han de ser medidas, ¿eh? Y por lo tanto tienen que tener una estructura que puedan ser susceptibles de ser medidas. Porque, bueno, ¿has desarrollado o no has desarrollado esas competencias, ¿no? Porque son, y no, a veces la gente lo confunde con las competencias de Chomsky, lingüísticas, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Bueno, pero la competencia siempre es algo que tú tienes que medir. Y claro, y muchos grupos progresistas en España se apuntaron y dicen, porque ahora la competencia nos permite trabajar de otra manera. Falso. Cuando uno va a las fuentes de lo que supuso, de dónde surgió eso en la Unión Europea, se da cuenta de lo que estaban buscando es una forma de medir diferente, con otro lenguaje, medir lo que siempre habían medido antes objetivos y ahora competencias, ¿eh? Entonces yo sé que hay, incluso en mi país, pero hay un libro en Morata, las competencias que hay de nuevo, creo que se llama, ¿no? Y salvo uno de los autores, el resto hace un análisis en profundidad de lo que significan las competencias. Bueno, es decir, yo ya he hablado mucho sobre eso en otros, pero hay que ir a las fuentes, de dónde surgen las competencias para saber lo que luego son, ¿eh? Y además es que yo creo que confunden competencia con conocimiento. El conocimiento no es una competencia, el conocimiento es otra cosa, pero no es una competencia. Uno puede ser competente armando puzzles, puede ser competente, yo que sé, conduciendo un coche, pero el conocimiento no puede ser una competencia. Y muchas veces las competencias eran todo, era un tutti, revolutum, un tutti frutti, todo junto, ¿eh? Hay definiciones de las competencias que son abominables, los conocimientos, las actitudes, las maneras, ¿dónde estamos? A mí me recordaba a veces esa especie de engaño que tiene la medición de la inteligencia. No hay una definición estándar de lo que es inteligencia, pero están midiendo algo sobre algo a lo que los psicólogos no han llegado a tener digamos, un consenso. No existe consenso. ¿Qué es inteligencia? Se intentaron dos veces en la Asociación Psicológica Norteamericana de buscar un consenso. No se ha conseguido.
Y yo tengo un trabajo donde analizo las diferentes definiciones de competencia, hay casi tantas como autores. Lo único que han llegado a acuerdo es que hay un instrumento que mide algo que llaman competencia sobre lo cual no están de acuerdo. O igual pasa con la... O sea, que miden algo que es la inteligencia sobre lo cual no están de acuerdo. Yo creo que a veces pasa también con las competencias. Le han querido meter todo, unirlo tan un revolutum. No sé, yo, mire, llevo años, yo recuerdo cuando esto empezó, dije, le doy 5 años. A los 5 años se ha olvidado la gente de lo que son las competencias. Se mantiene en la universidad, se mantienen como una inercia en algunos currícula, pero no como algo fundamental. Ahora mismo la educación, yo creo que gracias a los cielos y a los dioses, sean estos cuales fueren, ¿no? Pero bueno, qué decir, si uno quiere enseñar por competencia, que enseñe por competencia. Hágalo con honestidad, quiere a sus alumnos y alumnas, trátalos bien, acompáñelos. Y si quiere enseñar por competencias, hágalo. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si usted quiere mantener su individualidad, como no perder su integridad individual, cambie. No haga por competencia, haga otra cosa. ¿Mm? Porque en el fondo no es su integridad lo que importa. Lo que importa es la integridad de los alumnos y las alumnas. Eso es lo clave, ¿no? Bueno, aquí hablan de la pedagogía también, Luis Enrique. Sí, mire, yo, a ver, lo que yo no, el que alguien es como poeta, es decir, yo creo que alguien de yo soy poeta, a mí me parece un poco siempre arrogante, pero son los otros los que tienen que decir que tú eres un poeta, no eres tú el que te tienes que llamar poeta. Entonces, a mí no me dicen, ¿usted es un pedagogo crítico? Sí, pero no tengo por qué decir, yo soy un pedagogo crítico. Es que me parece como, yo soy un pedagogo, estas son mis ideas. Si usted cree que yo soy un pedagogo crítico, acierta. Si usted cree que no lo soy, ¿qué le vamos a hacer? Pero presentarme yo como un pedagogo crítico y que voy a defender la educación crítica, no. Porque además es una manera también de alejar a la gente. Es decir, yo lo he comprobado. Si tú vas con el puñal a veces que van con puñal de pedagogía crítica, si no haces esto, no eres un pedagogo crítico, es absurdo. Pierdes a la gente. Si a la gente le hablas de derechos, por ejemplo, la gente lo capta. Da igual que no sean de extrema izquierda, no sean súper revolucionarios. La gente capta los derechos. ¿Por qué? Porque en el fondo los derechos nos mueven también. ¿Eh? Y por eso, cuando uno habla de la justicia efectiva, también nos mueve a nosotros, o la justicia ecológica nos mueve. Entonces, uno no tiene por qué denominarse a sí mismo que es de la pedagogía crítica para ser un pedagogo crítico. Y para mí ese ha sido un elemento fundamental en mi desarrollo profesional. Yo no tengo, no sé si tengo alguno, no, yo creo que ni uno, ni un solo artículo de trabajo mío donde se hable de pedagogía crítica. Sí he publicado y he traducido textos, por ejemplo, de Antonia Darder, que es una de las grandes pedagogas críticas puertorriqueña, que ella sí se denomina, pero mi talante es otro, eh, tú no les hables a la gente de la revolución, háblale de cosas que les lleven a la revolución. Esa sería un poco la idea transformada políticamente. Uno, pues, vamos a hablar de la revolución, no, habla de cosas, sus necesidades, sus creencias, lo que le gustaría hacer, que hablen, que las expresen, y de ahí surge la revolución, pero tú no digas, vamos a hacer la revolución, porque lógico, la gente se acobarda, tiene miedo, que estamos constreñidos en contextos muy duros a veces, burocráticamente hablando, pero si les hablas de derechos con sinceridad, si les hablas de justicia con sinceridad, la gente lo entiende y la gente lo capta enseguida. Esa es mi experiencia. ¿Eh? Por eso no me denomino la pedagogía crítica, ¿no? Pero sí, la pedagogía crítica es comprender, cuestionar y mejorar la realidad que tenemos, obviamente. ¿Eh? Bueno, aquí plantea una pregunta que es enormemente complicada. Dice, ¿quién es Luis Fernando Torres Marroquí? Muchas gracias por las preguntas, también a Luis Enrique. Dice, ¿cuál considera como el principal reto hoy en día del docente que vive inmerso en un mundo de constantes innovaciones tecnológicas en estabilidad socioemocional? Bueno, a ver, yo creo que hay dos grandes retos, el diálogo y el desarrollo del afecto. Son los dos grandes retos. Eh, el diálogo solamente se puede desarrollar, nosotros podemos tener este feedback internacional, pero en el fondo cuando estamos cara a cara, digamos, el diálogo tiene otra dimensión completamente diferente, más intensa, ¿no? Pero necesitamos dialogar. Es decir, a veces, como yo siempre digo, yo no hablo para convencer a la gente, yo hablo para mostrar a la gente lo que yo pienso y luego escuchar lo que la otra persona piensa y empecemos a dialogar. El diálogo, yo creo, mantener el diálogo, lo que sea un currículum dialogante, es enormemente importante dentro del aula. Pensemos, hablemos en voz alta. ¿Cuáles son los problemas? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿Por qué esto no te entra? Etcétera, etcétera. Dialoguemos y busquemos una solución
entre tú y yo, tú como alumna, yo como docente y nuestro colectivo. Y el otro es el afecto, el que el diálogo solamente se produce. Javier Marx lo hablaba con una situación casi ideal de habla, ¿no? Pero yo creo que el afecto es importante porque crea el contexto en el que podamos expresarnos. Si nos sentimos protegidos, nos podemos expresar. Y nos podemos expresar por libertad. Incluso podemos decir tonterías que nadie nos va a achacar, nos va a machacar porque hayamos dicho una tontería. Nos han dicho, no, mira, esto no se dice, no es así. Mira, es de otra manera. ¿Eh? Incluso sentirnos en la libertad y la protección de que podemos equivocarnos, porque el error es fundamental. Entonces yo creo que son dos grandes retos muy simplificados, porque hay muchos más, que es o sea, dos maneras de afrontar estos retos, que es el diálogo y el afecto. ¿Eh? Y luego, miren, yo creo que yo estuve muchos años enseñando nuevas tecnologías y yo les hablaba de las primeras tecnologías. Entonces, el lápiz, yo he empezado con la escritura con informe, las culturas orales, en el fondo la Biblia, tanto la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sobre todo, y las grandes obras de la Ilíada y la Odisea de Homero eran orales antes de ser escritas, los romanceros eran en España orales antes de ser escritos. Yo les empezaba por las tecnologías orales y llegaba hasta las actuales, ¿no? Para que vieran un panorama. Ahora todo el mundo está con la inteligencia artificial. Yo es que he pasado por todas. He pasado por el disco láser, por la programación, el beta, por el UHF, por todo, por programar HTML, pues todo he pasado, ¿no? Entonces tú te das cuenta que en el fondo lo importante es qué tecnología necesitas que la gran pregunta no es la tecnología, sino la pedagogía. ¿Cómo quieres enseñar? ¿Y cuál es la tecnología que necesitas para enseñar de esa manera? Si es el lápiz, es el lápiz. Recuerdo que en los años finales de los 90, principios del 2000, conseguimos un proyecto europeo para probar las tarjetas de Internet. Cuando no había 3G ni nada de eso, había unas tarjetas que se ponía en la computadora y podía conectar con Internet vía telefónica, ¿no? Unas tarjetas grandes, caras. Y lo probamos. Lo probamos en un colegio donde utilizamos eso y los pendrive, que entonces acababan de aparecer. Los pendrive, las cámaras digitales. Bueno, la mejor tecnología no fue la tarjeta, fue el pendrive, la que funcionó. ¿Eh? Pero en la pedagogía tenemos la manía de ir detrás de las tecnologías, es decir, subsumir nuestra pedagogía a la nueva tecnología. Que sale la tecnología de la IA, ahora todo el mundo escribe cómo debe ser la pedagogía de la IA, pero nadie se pregunta cómo quieres enseñar y si la necesitas o no la necesitas. Y además estamos encubriendo algo que es que pensamos que la IA es como un ser que nos va a dominar a todos. La IA, lo decía hace poco en un debate, uno de los expertos españoles que está afincado en Estados Unidos desarrollando ya. Son capas de algoritmos, en el fondo son capas de algoritmos. No sé si llegaremos a una cuestión emocional, porque hemos visto tantas películas de robots que le ponen el chip emocional, etcétera, que nos creemos que eso va a llegar. No lo sé, pero desde luego ahora no. En el fondo, lo que es la IA son capas, muchos algoritmos con acceso a muchísima información. ¿Eh? De momento es eso. ¿La necesitamos? Bueno, a lo mejor sí, pero también necesitamos un libro físico, ¿eh? Y si no pueden comprarse el libro físico, entonces iremos al libro digital, pero el libro digital también es caro porque necesitas una plataforma donde leerlo, etcétera. Todo tiene sus inconvenientes, pero la pregunta clave siempre es ¿cómo quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñar y cuál es la pedagogía que necesitas para eso? Pero no ir detrás de las pedagogías. Créeme que la historia de la pedagogía es ir detrás de las tecnologías, siempre detrás. Sale la tecnología y un montón de enterados, de listillos, publican un montón de artículos en revistas que nadie lee, aunque dicen que de amplio impacto, que es mentira, porque yo siempre he dicho que publican Scopus y nadie te lee. Es decir, no te lee quien te tiene que leer, que son los maestros y la maestra de la escuela. Ese es el tema. No te leen, pero tienes que publicar ahí para sobrevivir a la universidad, pero nadie te lee. Vale. Es decir, publican un montón, con la IA han publicado cientos de artículos. ¿Quién lo lee entre ellos? Llegan a la escuela, ¿a qué? Si la escuela bastante problemas tiene, ¿no? A lo mejor no tiene ni siquiera acceso a Internet, una escuela rural, ¿no? Entonces, son esas mentiras en las que a veces los pedagogos, los maestros y las maestras nos dejamos llevar. Hace 3 años, un enterado, en un curso de iniciación de los docentes que habían aprobado la oposición para ser maestros públicos, les decía, no se puede enseñar sin Twitter. No se puede enseñar sin Twitter. ¿Qué le pasa a ese hombre en su cabeza? ¿Le han quitado la masa cerebral?
¿Cómo que no se puede enseñar sin Twitter? Hemos estado enseñando y educando a un montón de gente sin Twitter toda la vida y además ya no es Twitter, ahora es X. ¿Ahora qué pasa? X sí. Con X también no se puede enseñar si no entras en X o en cuál. Son cosas absurdas que nos han vendido y que los pedagogos hemos aceptado, otros pedagogos han aceptado y nos quieren engañar con eso. Y se sacan libros, se sacan cursos de capacitación para el estudio, el trabajo con la IA. Bueno, eso es un par de días y ya está. Cualquiera de mis sobrinos se sienta conmigo y me dice, mira, Feli, papá, ya está, hala, lo que tienes que hacer. Y yo recuerdo que cuando me venían mis alumnos me decían, es que maestro, no encuentro, en la universidad, no encuentro esto. Digo, ¿cómo no encuentras? Siéntate aquí. Sentado conmigo hace pum, 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 míralo. Y, ay, maestro, es que, claro, porque sus búsquedas eran muy superficiales, claro, y no tenía los trucos de un viejo como yo, que llevaba años trabajando en la universidad, buscándose la bibliografía cuando las bibliotecas eran un desastre en los años 80, etcétera, etcétera. Es lo que pasa, ¿no? Entonces, quitémosle esa mitología de que las tecnologías nos van a salvar. Mentira, nos van a salvar una buena pedagogía. Eso es lo que nos va a salvar. Y hay que pensar qué pedagogía, es decir, qué forma de enseñar queremos desarrollar en nuestras escuelas y bajo qué parámetros las queremos desarrollar. Y luego cogeremos la tecnología que nos sea más interesante. A veces puede ser un libro, un pendrive, la computadora con acceso a Internet, la IA, ¿eh? Y ahí ayudémosles a utilizarlas con criterio. Yo creo que y perdón si me extiendo mucho contestando, uno de los problemas es que no hay criterios para diferenciar cuál es digamos, una noticia falsa de la que no es falsa, ¿no? Y eso yo creo que es una clave también. Es decir, y hay que enseñar eso, y eso se enseña un poco fuera de la tecnología, sobre la tecnología, ¿no? Pero los cantos de sirena no son buenos para la pedagogía viniendo de las tecnologías, porque lo que quieren es vender. No lo olviden. eh, el apogeo de las computadoras fue vender, vender, vender computadoras y además computadoras que tenían su obsolescencia programada y al cabo de los años ya no funcionaban. En fin, todo eso lo he vivido en Andalucía, en Latinoamérica, lo he vivido. Y yo salí bueno, me sirvió estar dando clases sobre nuevas tecnologías para entender un poco todo ese recorrido que llevamos, ¿no? Perdonen si me he extendido mucho. ¿Alguna pregunta más? La pregunta de Saúl Rodríguez. ¿De qué manera cree que la inteligencia artificial puede complementar y no sustituir la labor humana de la pedagogía? Mire, es lo mismo que la Wikipedia. Lo que pasa es que la inteligencia ahora mismo, yo utilizo Mega o alguna, da igual, ¿no? Es muy rápida, más que la Wikipedia, pero no es mucho más. Es decir, yo utilizo la inteligencia artificial para preguntas cuando tengo alguna duda, pero eso no me impide el seguir leyendo libros, seguir analizando y estar al corriente de lo que dicen los nuevos filósofos, sobre todo las nuevas filósofas que son casi todas sudamericanas, que hay y escritoras sudamericanas que me permiten entender el mundo de otra manera diferente, ¿no? Entonces, yo no creo que no sé, a ver, no quiero parecer un antineuronante como Gibbons, la novela esa, ni nada por el estilo, pero yo creo que todavía estamos muy lejos y aquel experto español en inteligencia artificial que trabaja, investiga en Norteamérica, a mí me lo dejó muy claro. Él decía bullshit, es decir, no se quieren estas tonterías, ¿no? La inteligencia no nos va a sustituir ahora. Yo recuerdo, y me permite la anécdota, como soy ya viejo, cuando había un psicólogo cognitivo, no recuerdo el nombre, que sacó dos libros, uno que era Psicología Cognitiva, en Trillas, la editorial mexicana, que era muy bueno porque hablaba de todos los logros de la psicología cognitiva en muchos campos, la percepción, la atención, etcétera. Y luego sacó otro libro, en otra editorial más chiquitito, que un poco decía, bueno, la verdad es que los psicólogos estaban muy lejos de entender las cosas, porque es verdad que sabemos mucho sobre memoria, sobre atención, sobre muchas cosas, pero somos incapaces de entender cuáles son los procesos cognitivos de una persona que sube un autobús y compra un billete. Eso todavía no lo tenemos cogido, ¿no? Y un poco ese siempre ha sido para mí. Es decir, y él decía además, es probable, lo decía entonces, que una máquina bien programada termine ganando el ajedrez al ser humano, pero nunca jugará como un ser humano, son dos cosas diferentes. Nunca jugará como un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que eso ya está ocurriendo, ha ocurrido, que la inteligencia artificial es buena porque es rápida, porque está conectada a un montón de bases de datos
¿eh? Porque es amigable, porque te hace creer, ya con experimentos de los 70, con la computadora, había un programa psiquiátrico, te hace creer que es tu amiga, y a lo mejor hay personas que lo necesitan, que le diga, hola, buenos días, encantado de saludarte, creo que te puedo ayudar. Bueno, porque tenemos carencias afectivas enormes, ¿no? Pero no creo que nos sustituya a nosotros. Nosotros somos los que nos destruiremos a nosotros mismos, los seres humanos, no la inteligencia artificial. Por el momento. Nunca se sabe, ¿no? No sé si hay más preguntas. No, no veo ninguna nueva. Muchas gracias, doctor. Gracias también a las personas que estuvieron interactuando en el chat y abriendo su micrófono. Ya estamos al cierre de esta sesión. Les voy a pedir, por favor, quien esté en sus posibilidades, encender su cámara para tomar la evidencia de esta muy bonita sesión, por favor. Sí, sí, les veo. Les veo. Sergio, un placer haber estado con ustedes. Espero que le haya servido de algo y les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho, cuídense mucho. Y México, por mi experiencia, es que las veces que he estado, que no ha sido una, es un país hermoso. Le tengo un cariño muy especial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le voy a pedir a alguno de mis compañeros que me ayude a proyectar su constancia, doctor, que por supuesto se la haremos llegar ahí vía correo electrónico, que a la letra dice: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el reconocimiento al doctor José Félix Angulo Rasco por su destacada participación en el ciclo de conferencias magistrales, la investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo, con la conferencia titulada Pensar la educación desde los derechos. Firma nuestro director general, el maestro José Gonzalo Espina Miranda, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, el 9 de septiembre del 2025. Muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un abrazo muy afectuoso hasta España y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos hace favor de acompañarnos y de tener la oportunidad de escucharle. Ha sido pues una maravillosa sesión, hemos aprendido en comunidad y creo que eso es muy, muy, muy importante. Muchas gracias a ustedes. Cuenten conmigo siempre que lo deseen. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias a las 101 personas que estuvimos conectadas en la sesión. Bien. Eso es maravilloso. Generar comunidad es muy bonito. Y bueno, pues de este lado les dejamos ahí en el chat la liga para que podamos obtener la constancia de participación en esta conferencia magistral. Es muy importante que capturen correctamente sus datos porque se hace una emisión, digamos, automática con los datos que ustedes nos proporcionan. Entonces, tengamos mucho cuidado ahí en cómo capturamos esos datos para que su constancia sea correcta. Y nos vemos el día jueves. Tenemos otra sesión, otra conferencia magistral. Entonces, acá les esperamos y que tengan un extraordinario día. Muchas gracias. Cuídense. Si tomamos ahí el comentario del compañero que nos dice que enviemos la invitación, recuerden que estamos haciendo la difusión a través de redes sociales. También les hicimos llegar a los correos de sus directores, directoras, el calendario con las sesiones que ya tenemos programadas para que pues ahí con antelación nos podamos conectar. De todos modos, igual desde el área de investigación les estaremos enviando los recordatorios vía correo electrónico y a través de algunos grupos de WhatsApp que tenemos, sobre todo con la organización de los seminarios. Por ahí también estamos compartiendo esta información, pero bueno, entrada el día 11 tenemos al doctor Martinel. Él nos va a hablar de la sistematización y el uso justamente de la inteligencia artificial como apoyo a la investigación. Entonces, bueno, pues por acá los esperamos. Es la misma liga que el día de hoy, entonces ya la liga ya la tienen.
sin ningún problema se pueden conectar y por acá nos saludaremos el día 11. Es a las 10 de la mañana, hora del centro de México. El doctor Martinel se conecta desde Veracruz. Y bueno, pues por acá los esperamos. Que tengan un extraordinario día. No olviden hacer su registro porque sin el registro no podemos obtener la constancia. Abrazos a todos, a todas. Nos vemos. Muchas gracias, bonito día, saludos a todos. Saludos, gracias.